Bueno, continuando con nuestro libro de Cleopatra, vamos a iniciar, vamos a continuar. Los días que siguieron a esa horrible noche fueron de una febril actividad en palacio. César encerró a Ptolomeo en sus habitaciones y dispuso que alzasen barricadas en cada entrada del recinto real, a fin de evitar un posible asalto. Cleopatra, mientras tanto, ocupaba mucho tiempo en buscar una salida victoriosa a la batalla que ya se cernía sobre ellos. Le preocupaba un hecho evidente. César había llegado a Alejandría con 4.000 hombres, agotados después de batallar contra las fuerzas de Pompeyo. El general Aquilas, por el contrario, contaba con un ejército 5 veces mayor. Quizá si consiguieran tomar la isla de Faro, tendrían alguna ventaja, llegando el caso de una batalla naval. Reflexionaba en voz alta, paseando de un extremo al otro la habitación. Para César, la actitud de Cleopatra era motivo de sorpresa constante. En Roma, las mujeres no se mostraban tan resueltas. De hecho, y por ser consideradas incapaces durante toda su vida, estaban sometidas al control del pater familias, cuya autoridad llegaba al punto de decidir si las hijas vivían o no, nada más nacer. En Egipto, las costumbres eran muy diferentes. Ahí había observado César, las mujeres no necesitaban un tutor legal para comprar, vender o emprender acciones legales. Eso significaba que tenían derecho a buscarse el marido que quisieran y a divorciarse llegado el caso. También a tener sus propios negocios y regentarlos. Más de 300 años antes, el historiador y geógrafo griego Heródoto había escrito, no sin cierta malicia, que las mujeres egipcias eran tan independientes que orinaban de pie, mientras que los hombres lo hacían en cuclillas. Así pues, y por muy asombrado que estuviera César, la verdad es que Cleopatra no era una excepción, aunque sí un ejemplo perfecto de poderío femenino. Cleopatra, por otro lado, tenía razones más que suficientes para actuar con tanta determinación. Días después de aquel desafortunado banquete, un segundo complot había estallado en palacio. Se trataba de Arsinoe, su hermana menor, quien, visiblemente insatisfecha con el título honorífico de reina de Chipre y animada por otro insidioso preceptor llamado Ganímedes, conspiraba para arrebatar el trono y ser coronada soberana de Egipto, declamando a los 4 vientos que ella no necesitaba depender de ningún extranjero para tal cargo. Aprovechando una distracción o ayudada por algún fiel sirviente, la joven había huido del palacio para unirse a Aquilas. Sumida en medio del caos, Cleopatra dedicaba cada minuto del día a idear junto a César una estrategia que les permitiera salir de aquel atolladero. A veces subía a las terrazas del palacio como le gustaba hacer de niña,
pero no para deleitarse en la contemplación del mar o de un atardecer, sino para seguir de cerca los horribles acontecimientos que sucedían en las calles de Alejandría. El asesinato de Potino y la rebelión de Arsinoe habían extremado aún más las diferencias entre ambas facciones. Las contiendas se habían vuelto tan sanguinarias que no era raro que una flecha, una piedra o cualquier arma arrojadiza sobrevolara los muros del palacio. A menudo era un criado o un soldado el que pedía a Cleopatra que por favor volviera a sus habitaciones, pues resultaba peligroso permanecer descubierto, y ella se retiraba con el corazón encogido, pero más determinada que nunca a poner fin de una vez por todas a esa locura. Casi 200 años después de estos hechos, el historiador judeo-romano Flavio Josefo sería el encargado de sintetizar con inexplicable animadversión la actuación de Cleopatra durante aquellos meses aciagos. Cometió toda clase de injusticias y de crímenes contra sus parientes, contra sus maridos, que además la amaban. Pero lo cierto es que hasta finales del 48 a.C., a Cleopatra solo se le podía reprochar, en todo caso, el ser demasiado autónoma y audaz. En cambio, a 3 de sus 4 hermanos, incluido su marido, podía acusárseles de provocar desorden público y hasta de perpetrar golpes de Estado. Sea como fuera, la situación era crítica. Aquilas había vuelto de Pelucio con su ejército y trataba de entrar a toda costa en el palacio. César y Cleopatra vivían sitiados y habían tenido que echar mano de su ingenio cuando sus enemigos bombearon agua salada por los conductos subterráneos con la intención de matarlos de sed. Por suerte, el suelo sobre el que se ergía aquel recinto era muy poroso, de modo que César había mandado a sus hombres que cavaran pozos hasta dar con reservas de agua potable. Aquello había sido todo un éxito, pero seguían encerrados y encima con un agravante. Cleopatra estaba embarazada. Los médicos se lo habían confirmado entre finales de noviembre y principios de diciembre, en pleno asedio, de modo que a las preocupaciones derivadas de la guerra se sumaba ahora la de velar por la vida que se gestaba en su vientre. A César la noticia lo cogió también por sorpresa. Hacía 7 años que había enterrado a su única hija, Julia, engendrada durante su matrimonio con la noble Cornelia. Su recuerdo aún le pesaba, pero ahora los dioses lo bendecían con un nuevo vástago. Isis, la gran madre egipcia, había decidido otorgarles esa dicha. Espoliado por ese sentimiento, retomó la lucha con más ahínco si cabe. Su presencia de ánimo era más necesaria que nunca. La flota romana, anclada en el puerto, corría peligro de caer en manos de los hombres de Aquilas, por lo que César tomó entonces una drástica resolución: quemar sus naves.
Aquel ardid permitió que los romanos, aprovechando el desorden que reinaba en el puerto, tomaran la isla de Faro, aunque tuvo también una consecuencia funesta. Cleopatra jamás olvidaría lo que vio la noche que salió a toda prisa aún en las terrazas, alertada por el humo. El cielo estaba púrpura por el resplandor del incendio, y el viento del sur atizaba el fuego en dirección al palacio, dejando caer una lluvia de chispas sobre los jardines y los edificios del Musellón. En cuestión de segundos, las llamas devoraron un ala de la famosa biblioteca y redujeron a cenizas legajos de manuscritos que contenían tragedias de Eurípides, odas de Píndaro, diálogos de Platón e importantísimas obras de la sabiduría universal. El papiro en el que Erastóstenes había calculado la circunferencia de la Tierra con bastante aproximación al tamaño real, estaba ahí, envuelto en llamas, al igual que las obras de Aristarco de Samos, del cual Cleopatra había aprendido 1600 años antes de que Copérnico lo descubriese, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés. Cleopatra no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Puede que aquello fuese parte del precio a pagar por la victoria, pero qué pérdida, qué daño irreparable para el género humano. Aquella noche, ante su mirada petrificada de horror, se destruyeron para siempre grandes testimonios de la sabiduría antigua que los descendientes de Alejandro habían atesorado y que la posteridad no conocería jamás. Tampoco el bebé que esperaba iba a poder disfrutarlos. Se habían desvanecido para siempre. Afortunadamente, y después de tantas cuitas, parecía que el horizonte comenzaba a aclararse. César había pedido refuerzos a varios monarcas orientales que debían fidelidad a Roma, y se esperaba la pronta llegada de la armada de Rodas, Siria y Sicilia, así como las tropas de los reyes de Pérgamo y Judea. Cleopatra estaba ansiosa por aplastar el ejército de Aquilas y ver al general vencido a sus pies, o mejor aún, muerto. Sus deseos pronto se vieron realizados, aunque no de la forma que ella imaginaba, sino por un camino algo más tortuoso. Ganímedes, el preceptor de Arsinoe, un hombre de apariencia irrelevante, en realidad albergaba dentro de sí tanta ambición que asesinó traicioneramente a Aquilas para asumir él mismo el control de las tropas. Para Cleopatra aquella fue una noticia excelente. No solo le habían quitado de encima a su peor enemigo, sino que la oposición, encabezada por su hermana Arsinoe, daba muestras de debilitarse a marchas forzadas. El final de la guerra se dirimió a orillas del Nilo durante los últimos días de marzo del 47 a.C. César
contaba ya por aquel entonces con las legiones extranjeras que habían acudido en su ayuda. En cuanto a los alejandrinos, estaban claramente desmoralizados. Ptolomeo, que finalmente se las había apañado para huir del palacio, había depuesto en un acto imprudente a Ganímedes, acusándolo de haber permitido la llegada de los aliados de Roma. César tenía la victoria al alcance de la mano. La mañana del 26 de marzo lanzó 3 cohortes contra el ejército contrario. Durante el enfrentamiento, Ptolomeo, seguido de algunos de sus hombres, trató de huir del campo de batalla arrojándose al agua con la intención de alcanzar a nado su barco. Jamás fue visto de nuevo. Ese mismo día, 2 legionarios de César sacaron del agua su armadura de oro. Eso era todo lo que quedaba del cuerpo del joven rey. Apenas un día después, la mañana del 27 de marzo, Cleopatra, que sin duda ya había sido informada de la victoria, salió a las puertas del palacio a recibir a César. La vía canópica estaba aborratada. Los mismos que se habían declarado enemigos del romano y la reina se mostraban ahora compungidos. Los hombres rompían sus lanzas y las mujeres se rasgaban las túnicas, llorando ante el paso del vencedor. En medio del gentío, César se acercaba montado a caballo, precedido por el gran trofeo de la batalla, la coraza dorada de Ptolomeo, enarbolada en la punta de una lanza. Aquel era el espectáculo con el que Cleopatra había soñado largamente. Estaba exultante, como es obvio, y también furiosa contra gran parte del pueblo de Alejandría, que ayer la insultaba y ahora clamaba su perdón. Podía escuchar sus gritos, sus lastimeras peticiones de clemencia. Ave César, descendiente de Ares y de Afrodita, Dios encarnado y salvador de la humanidad, ten piedad. Ahora que reinaba de nuevo sobre Egipto, podía hacer lo que quisiera con esa plebe voluble. Pero aunque les tuviera resentimiento, no era propio de ella actuar por despecho o por mera sed de venganza. Destruirlos, emprender sanguinarias acciones de represalia era contraproducente. Mucho más sabio sería mostrarse como lo que era, la protectora de su pueblo, la madre dadivosa, la nueva Isis. Ahora que ya se había hecho justicia, solo pensaba en la paz y en su reinado junto al hombre que se acercaba a ella envuelto en vítores con una sonrisa de felicidad en su cara. César no se demoró ni un instante en demostrar la lealtad hacia Cleopatra. Después de su estruendosa victoria, tranquilamente podía haber aprovechado y reducir Egipto a una mera provincia romana. Lejos de esto, se apresuró a concertar el matrimonio de la reina con Ptolomeo XIV, el último de los varones de la familia, que por aquel entonces apenas tenía 12 años. Con esto no solo manifestaba su respeto por la tradición milenaria de los faraones de casarse entre hermanos, sino que también dejaba claro hasta qué punto le interesaba que Cleopatra pudiera reinar tranquila. Una vez hecho todo esto,
Ningún asunto de carácter político le quedaba ya en Alejandría. Sus hombres estaban deseosos de marcharse a sus casas, y lo lógico hubiera sido que partiera sin demora a Roma. Sorprendentemente decidió quedarse. Cleopatra lo había invitado a hacer un viaje por el Nilo para mostrarle los santuarios del Bajo y el Alto Egipto. Aquel crucero era una oferta que César no se veía capaz de rechazar. Este episodio daría mucho de qué hablar a los cronistas posteriores. Para la retorcida imaginación preponderantemente masculina, la reina de Egipto, aquella sirena embaucadora, deseaba mantener a César bajo su embrujo, arrastrándolo a un viaje de placer en el que literalmente lo cubrió de lujos y goces carnales. Sin embargo, la verdad era mucho más sencilla. Cleopatra necesitaba que César viera con sus propios ojos el pasado esplendoroso del país que ella gobernaba, no solo porque era imponente, tanto en belleza como en antigüedad, sino porque justamente esos 3000 años de historia de Egipto y esas 33 dinastías de faraones que la habían precedido, cada una de las cuales había dejado formidable vestigios a lo largo del Nilo, eran también una forma de legitimar su poder ante Roma. Ella reinaba sobre un país que aventajaba en casi todos los aspectos a la tierra de César. Cuando los gemelos Rómulo y Remo pusieron la primera piedra de la futura Roma, Egipto ya había inventado el papiro, elaborado un calendario solar no muy diferente del actual, realizado notabilísimos avances médicos, erigido pirámides, templos y ciudades, y protagonizado una revolución del conocimiento de enorme envergadura, de la cual habían bebido los filósofos griegos posteriores. Estos eran motivos más que suficientes para alcanzar no solo el favor de César, sino su apoyo incondicional, su respeto y admiración. A mediados de abril, Cleopatra y César dejaron atrás Alejandría y comenzaron a remontar el Nilo. Libres al fin de toda inquietud, se sentían felices y ligeros. La gran barca real, a la que acompañaba un séquito de 400 naves, era un verdadero palacio flotante que comprendía un jardín, varios patios con columnas, salas de baile, alcobas y santuarios dedicados a Afrodita y a Dionisio, todo decorado con los deslumbrantes colores de la cornalina, el lápiz lazuli y el oro. César no tenía ojos para admirar todas aquellas maravillas. En Roma, sin lugar a dudas, no eran tan opulentos. También el paisaje que se extendía ante su vista le resultaba deslumbrante. Aquel conquistador, conquistado, acostumbrado a la fiereza de los bosques y los valles de la Galia, se adentraba ahora por primera vez en los esplendores de Oriente y no podía ocultar su estupor. Con inmenso placer, Cleopatra le señalaba los cultivos y le hablaba de los ciclos del Nilo, de la historia de Egipto, de las tradiciones y rituales que habían surgido en aquellas
verdades, en aquellas verdes orillas. A través de los ojos fascinados de su amante, ella también descubría su propio país de una forma nueva. Nunca antes los atardeceres que teñían de carmesí las aguas del ancho río le habían parecido tan sobrecogedores. De repente, todo le parecía investido de una belleza divina. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, las blancas murallas de Memphis, los obeliscos de Heracleópolis y la bellísima ciudad de Tebas, esta última llamada la de las 100 puertas. Por Homero, albergaba el más esplendoroso conjunto de templos de todo el país, como los de Luxor y Karnak, y en sus cercanías podía admirarse el Valle de los Reyes, que incluía las sagradas tumbas de muchos de los faraones que la habían precedido. A lo largo de toda la travesía, la gente se arremolinaba en las orillas, tratando de ver a los augustos pasajeros de la barca real. Cleopatra no podía ocultar su regocijo al recibir las muestras de veneración de sus súbditos. Isis, le decían al pasar, y luego a César Amón. Si en Alejandría ella era una reina, aún en entredicho, ahí, en el corazón de Egipto, era Isis encarnada. Cada vez que fondeaban en una ciudad y los sacerdotes de los templos corrían a su encuentro para postrarse a sus pies, ella miraba de soslayo a su amante. César había peleado duro por ella, pero ahí tenía la prueba de que toda su energía dedicada a combatir a Ptolomeo había valido la pena. Tras 4 semanas de viaje, llegaron finalmente a Asuán, a la primera catarata del Nilo. César había visto Egipto de norte a sur, pero deseaba ir más allá, hasta las fuentes del río que, según la leyenda, manaban directamente del cielo. Pero sus soldados estaban cada vez más inquietos, deseosos de regresar. Aquel viaje no había gustado a los legionarios, que odiaban el calor, los mosquitos, aquella senda de agua interminable que se adentraba en el África ignota. Cleopatra, además, estaba en avanzado estado de gestación, por lo que no convenía proseguir y arriesgarse a un parto prematuro. Hubo entonces de regresar. César no podía ocultar su frustración, pero Cleopatra se sentía triunfal. Aquel periplo los había unido aún más, si cabe, y en cuanto a César, estaba claro que no era el mismo que antes de partir. Oriente lo había subyugado. Cleopatra lo notaba en su mirada, incluso en la forma en la que la trataba ella. Había conseguido que Egipto se apoderase de su corazón. Bueno, aquí concluimos el capítulo 2. Nos vemos en la siguiente charla.